Muy buenas y bienvenidos a un nuevo Charlando con. En este caso no va a ser Charlando con Tere, sino que vamos a inaugurar una nueva sección, un nuevo Charlando con, en este caso con Elena Ramírez. Muy buenas, Elena, ¿qué tal? Hola, muy bien, encantada de estar por aquí y de inaugurar una sección, esto no lo sabía. Sí, no lo sabías, pero es Charlando con, es una sección que habitualmente hemos hecho con Tere, antigua integrante de Travesura, y que bueno, pues que viene cuando puede hacer esta sección. Y en tu caso, en el caso de Elena, para todos los que no la conozcáis, pues aparte de ser oyente del podcast, también es autora de fantasía, y pues hemos estado dándole vueltas a cómo enfocar una entrevista, porque yo tenía muchas ganas de hablar con ella y hablar de su libro, del que vamos a hablar a continuación, pero hemos decidido aprovechar que sabe un montón de fantasía y que a mí me gusta mucho lo que sabe y cómo lo cuenta. He decidido traérmela durante un ratito más largo y aparte de hacer la entrevista sobre el libro, vamos a hablar a lo largo de una serie de 3 audios adicionales que podréis escuchar una vez a la semana de distintos ámbitos o distintos conceptos relacionados con la fantasía clásica y demás. Pero bueno, en el audio de hoy es el más tradicional quizá de todos, porque lo que vamos a hacer es hablar contigo, Elena, sobre tu próxima novela, que bueno, de que esto lo estemos publicando, la novela va a estar ahí ya llegando a las estanterías de las librerías, porque publicas La profecía de las espadas con Nou Editorial, ¿verdad? Sí, en teoría ya debe estar ahí en circulación, porque de imprenta ya salió y yo ya tengo mis ejemplares de autora y también los libros que se reservaron y que van con dedicatoria mía, pues ya mañana salen para sus respectivos dueños, así que a lo largo de esta semana o así deberían ya estar en librerías. Vamos, es decir, que cuando estéis escuchando esto, si veis que os llama la atención, vais a poder ir directamente a compraros el libro, que yo ya os recomiendo de antemano, pero bueno, vamos a contar un poquito de qué va La profecía de las espadas. Y antes de empezar, Elena, si quieres, lo que podrías hacer es hacernos un breve resumen / sinopsis de lo que nos vamos a encontrar en el libro, porque después hay mucho que contar. Bueno, pues así en breve sinopsis, La profecía de las espadas, que como ha dicho Luis es un libro de fantasía épica. Es la historia de Ariana y Kay, que son 2 guerreras que tras un encuentro así en apariencia casual, pues van a descubrir que el destino del mundo depende un mucho de una de ellas. No voy a decir de cuál de las 2, porque eso ya forma parte de la historia y hay que descubrirlo leyendo. Y junto a ese descubrimiento también van a descubrir cosas sobre sus respectivos pasados y el pasado de sus pueblos, porque ambas son de pueblos distintos y tienen tradiciones distintas y demás. La historia del libro gira en torno a ese encuentro casual y una profecía que tiene un significado especial para ellas, aunque al principio no lo van a saber, pues anuncia la llegada o el regreso de un antiguo, digamos, mal, entre comillas, por así llamarlo, y las señales que lo vaticinan. Y a partir de ahí la historia pues gira en torno a cómo construyen su relación ellas y cómo se van ganando la confianza mutuamente, porque aquí también este libro va de confianza y de encuentros y de amistades y de traiciones y de, digamos, como viene la sinopsis propiamente de sueños rotos y promesas rotas y nuevas esperanzas y nuevas promesas. Es que de primeras, a mí que la fantasía épica siempre, bueno, ya lo sabes, es un género que me encanta leer. Con la sinopsis, cuando la estaba leyendo, que he de decir que la leí hace un par de días, no la había leído hasta ahora, me llamó muchísimo la atención porque por varias de las cosas que comentas, que acabas de comentar. Para empezar, el tema de esa profecía que va a provocar que una de las 2 protagonistas de la historia tenga quizá el destino del mundo en sus manos. Y el otro detalle, que lo que comentabas ahora mismo, es esos sueños y promesas rotas. ¿Por qué me llama la atención esto? Porque tengo la sensación
corrígeme si me equivoco, de que pese a ser fantasía épica, el desarrollo de personajes y los sentimientos de los personajes van a tener un papel muy importante. O eso me da la sensación, esa sensación me da al leer la sinopsis, ¿no? Sí, estás en lo cierto. Los sentimientos son importantes y además la relación entre las dos protagonistas es un eje central de la novela. De hecho, cuando empecé a escribir esta historia era el eje central de la historia, pero según fue desarrollándola y fue creciendo, y como suele ocurrir cuando escribes una historia sin mapa y sin brújula, pues se te va de las manos un poquito y se desborda, ¿no? Y aparecen muchos nuevos elementos que hay que integrar. Y al final su relación es central, pero y está entretejida con lo que está pasando, o no exactamente con la causa de lo que está pasando, pero sí que determina las decisiones que ellas tienen que tomar para poder hacer frente a lo que está pasando y hacerle frente de una manera, digamos, en la que puedan salir de todo con vida, teóricamente. Así, por no adelantar mucho. Vale, es que me gusta mucho lo que cuentas porque, en el fondo, quizá uno de los problemas, luego hablaremos de esto, uno de los problemas que puede tener la fantasía clásica épica es que muchas veces se centran más, algunos de los libros, no digo que esto sea siempre así, derrotar al mal y se centra siempre la atención en eso y se deja un poco de lado esa construcción de personajes, esa relación entre personajes que sí forman parte de la historia, por supuesto, pero hay veces que da la sensación de que no se le da toda la importancia o no se centra el foco lo suficiente en esa parte. Y entonces me ha gustado mucho lo que cuentas porque al final estamos ante una historia de fantasía épica, pero dándole solución a ese problema que yo he visto que me pasa incluso con algunas de mis sagas favoritas. No, sí, sobre todo yo creo que en fantasía clásica creo que es muy habitual, ¿no? Es la gran imagen, el gran mal y los personajes que tienen que luchar contra él y no hay más. Es decir, como que separan sus vidas, no tiene... O sea, es el momento de la historia, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, con el gran clásico de todos los clásicos, que es El Señor de los Anillos. Sí. Los personajes es como si no tuviesen más vida que la aventura y llegar al final de la aventura. Bueno, en esta novela de La Profecía y en la anterior, yo siempre, y en todos los proyectos que llevo de escritora, siempre intento que el trasfondo, o sea, que el mal o la amenaza de turno sea el fondo sobre el que se construye también la relación de personajes y el desarrollo de personajes. Y que ese destino inevitable o parcialmente inevitable, cómo influye en la relación y en la construcción de relaciones y en los propios personajes en el modo individual, es decir, cómo lo afrontan ellos, es decir, cómo afrontar ser el elegido, entre comillas, porque aquí no se trata tanto de elegidos especiales, sino de herederos de algo. Y cómo se afronta eso y el hecho de que tengas sobre tus hombros una responsabilidad tan grande y que lo que implica esa responsabilidad al final de la aventura. Claro. En ese sentido, ¿qué me puedes contar, sin entrar en el terreno del spoiler, que ya sabes que está penado con la muerte, pero sí. Sin entrar en el terreno del spoiler, ¿qué me puedes contar a ver si digo bien los nombres, si no, pues ahora me corriges, de Ariana y Kay, que son las dos protas? ¿Qué crees que define a cada una de ellas para que nos podamos hacer una idea? Bueno, pues esta es relativamente fácil. Ariana es una guerrera por convicción, es decir, desde que era pequeña quiso seguir el camino de la espada. En mi mundo de fantasía esto es posible para todo tipo de personajes, aquí no hay problemas. Y su padre le concede ese deseo y a través de una maestra aprende a manejar la espada y se convierte en una guerrera de la casa de su padre, que es un marqués del reino de Cavendor, que es donde tiene lugar el principio de la historia. Y tiene unos valores muy concretos de si eres fuerte, tienes el deber y la obligación de proteger al débil y de ayudar a aquellos a los que no se pueden defender. Y lucha por su patria y por defender a su rey y a su tierra. Y bueno, posteriormente a ese deber se une también el destino del mundo, ¿no? Pero en principio esos son sus valores. Con Kay es distinto. Kay es una guerrera también, pero proviene de un pueblo donde desde muy pequeños, desde que tienen 5 años, para que hagáis una idea, les envían a un sitio donde tienen que aprender a luchar y
y aprender a dejar de confiar en todo el mundo. No, tienen que cortar toda relación personal y de confianza porque tienen que aprender que la traición puede llegar desde cualquier lugar, incluso desde amigos o familiares. Entonces, en ese sentido, en el sentido de un pueblo muy guerrero, es muy parecido a, podríamos decir, a lo que es Esparta, la Esparta griega. Estaba pensando en eso. Sí, pero sin la idea esa de patria basada exactamente así, sino más en lo que les une es la tradición y la costumbre de ese pueblo, lo que llevan haciendo desde que ellos tienen memoria. Y claro, ¿esto qué hace? Que pues sea naturalmente desconfiada. Además, en el libro se explica, hay un pasaje en el que se explica bastante más por qué tiene tan metido eso dentro. Y ella no entiende que siendo fuerte tengas que defender a los débiles como Ariana, sino al revés. Es decir, si los débiles no se pueden defender, es mejor ahorrarles el sufrimiento y dejar que mueran. Que mueran, ¿no? Sí, entonces, en ese sentido, la evolución de personajes aquí está mucho más en el lado de Kay. Evidentemente, ya os he dicho que la confianza es un tema central y en este caso la confianza, quien tiene que aprender a confiar, gestionarla, ¿no? es Kay, porque Ariana no tiene ese problema. Vale, y si por algo en su momento se caracterizaba tu novela anterior, Crónicas de la magia sellada, o era una de las cosas que quizá a ti más te gustaron del proceso de creación, porque me acuerdo de la época, era cómo fueron apareciendo personajes secundarios que fueron ganando protagonismo y que al final tenían una profundidad que muchas veces no esperas de un personaje secundario. En este caso, ¿vamos a tener personajes secundarios o la historia se va a centrar más en ellas dos? Bueno, la historia se centra prácticamente en ellas dos, pero sí que es verdad que hay personajes secundarios con relativa importancia. De hecho, cuando estaba escribiendo, como he dicho, está basado en un fanfic, por lo cual los personajes están más o menos definidos. Pero a mí me encanta crear personajes, es una cosa que... Y claro, el fanfic te constriñe en el nombre de los personajes y tal. Cuando yo luego lo pase a novela, ese problema no iba a existir, pero cuando lo estaba escribiendo, en su momento sí. Entonces, como decía, cuando estaba escribiendo, pues se me ocurrió un personaje y una escena muy concreta de una persecución en una ciudad y que tiene sentido con la historia, no es algo que sea ajeno, está integrado y tal, pero que ese personaje al principio iba a ser como era una escena como para explicar un poco, pero al final sí que cobran cierta relevancia, al menos en un tramo de la historia, y para Kay también ese personaje en concreto tiene cierta relevancia. Ese personaje y otro más que hay antes, pero bueno, eso ya es hacer spoilers. Entonces, vale, ahí no podemos entrar. No, pero sí, hay, como siempre, hay personajes secundarios que tienen más peso que otros, pero sobre todo la historia es la de ellas. Has comentado muy de pasada el tema del fanfic. O sea, ¿esta historia cómo surge entonces? Pues allá por hace mucho tiempo, no especificaré años para no hacernos sentir mayores. Vale. Yo veía un anime que bueno me gustaba bastante entonces y en esa época todavía escribía fanfics, porque tenía tiempo y me daba la vida para ello. Y dije, pues voy a hacer un universo alternativo, porque total, como me sobra el tiempo. y dije, pues voy a poner estos personajes en una historia de fantasía, que así, pues darle un poco un giro de tuerca también, porque además los personajes, aunque están basados en el original del anime, estaban cambiadas sus personalidades un poquito, no eran exactamente iguales. Y empecé a escribirlo con esa idea en mente, con algo teóricamente iba a ser corto, iba a ser una cosa sencilla, no sé, 10 capítulos como mucho. Teóricamente. Sí, acabó con casi 40, si no recuerdo mal el conteo. Lo de escribir fanfic siempre ha sido, bueno, hasta hace poco era una afición mía, y como para mí siempre han sido la forma de probar cosas que no pruebas habitualmente. Y claro. En escritura, quiero decir. Y también cuentas con el feedback de la gente, pues es un método para mejorar como escritor. Y en aquella época esta serie era la que más me tiraba y escribí bastantes fanfic de ella. Lo que pasa es que este fue el que creció
inusualmente más. Y tuvo su muy buena acogida porque acabó traducido al inglés entero, que eso también tiene su... Ya te digo, fíjate, o sea, tuvo que tener buena acogida, sí. Sí. Bueno, yo cuando lo retiré, porque obviamente cuando lo convertí en novela y lo registré para no tenerlo por ahí danzando y tener problemas de derechos de autor y demás, sobre todo por la página que lo publicó en inglés también, porque no tuviese ningún problema con la editorial en el futuro y demás, pues todavía seguía gente hasta el año pasado, yo creo, me preguntaban si sabía, pues por él, ¿no? Que lo habían empezado a leer o querían volverlo a leer, si se lo podía conseguir. Digo, hombre, no. Digo, pero va a salir en novela adaptada con nuevos personajes y demás, pero la historia es igual. Claro, pues ahí tienes la oportunidad de volverlo a leer, porque de hecho estabas diciendo que la cosa se te alargó, lo que tú tenías pensado que fuera algo cortito, se te alargó, y es que, si no me equivoco, estamos hablando, Elena, de un libro que vas a publicar de más de 1000 páginas, ¿verdad? Sí, 1062 exactamente. Que se dice pronto, ¿eh? Sí. ¿Qué se siente al publicar un libro tan tocho? Pues por una satisfacción, porque te das cuenta de que eres capaz de escribir 1000 y pico páginas. En Word era 1200, o sea que os hagáis una idea un poquito más fácil, ¿no? Sí. Y por otro lado, un poco de duda, ¿no? Te queda esa de, bueno, a ver, es que igual he contado demasiadas cosas que no hacía falta contar, igual se podía recortar más de un sitio, que luego eso ya depende de cada lector. También os digo que cada uno tenemos nuestros gustos y hay gente a la que le gusta leer más en profundidad sobre los personajes que van apareciendo y profundizar más sobre el mundo, siempre que no resulte excesivamente pesado. Claro. Y otra gente que prefiere ir más al meollo de la cuestión. Yo cuando era el fanfic, pues me podía explayar lo que quisiera, entre comillas, porque yo veía que había un buen recibimiento de capítulos, los capítulos eran largos y tenían buen recibimiento, y dije, pues bueno, pues seguiremos hasta que llegue al final de la historia. En perspectiva, yo creo que no hay muchas cosas accesorias en la historia. De hecho, las revisiones posteriores se han ido quitando cosillas. También es verdad que cuando hablamos de fantasía épica, habitualmente son historias largas, porque al final tienes que presentar personajes, tienes que presentar un mundo, tienes que presentar un conflicto, y es que es más lógico, ¿no?, que sean historias largas que en otros géneros. Claro, aquí empieza todo como la historia de las protagonistas, pero enseguida vamos a entrecomillarlo porque son unos cuantos capítulos, enseguida se empieza a precipitar todo. Pues hay un suceso en concreto que, bueno, no es un spoiler, ¿vale? El rey al que sirven ambas le atacan y para salvar su vida tienen que ir a buscar una cosa. Vale. Y una cosa que está en un sitio que está relativamente cerca, y esa primera aventura en solitario suya es fácil, no hay unas amenazas terribles, nada, eso es la parte fácil de la historia. Pero claro, luego a partir de ahí, el descubrir por qué también se descubre algo importante para una de ellas en esa primera parte, y ese algo tiene connotaciones con esa amenaza que viene del pasado, y entonces el campo de juego, voy a llamar así, se abre. Ya no solo es el reino de Cavendo, sino que es todo el mundo lo que está bajo amenaza, y hay que buscar aliados, y la profecía habla de unas cosas y de unas razas de seres, de unas razas que poblan el mundo que hasta ahora eran míticas y de leyenda, pero igual no lo son tanto, y hay que buscar y... Vaya, se van abriendo muchas cosas aquí, ¿eh? Exactamente, y bueno, van apareciendo más elementos. Hay también la mención de unos objetos que son unas armas determinadas que también tienen mucha importancia, y sobre todo es recuperar un poco el pasado de ese mundo que la humanidad pues ha ido perdiendo, pero hay otras razas por ahí que no lo han perdido, y entonces tienen que dar con ellas para poder hacer frente a este enemigo del que ahora mismo no saben mucho, pero que está ahí, y está ahí y está muy cerca. De hecho, más cerca de lo que ellos imaginan en ese momento o saben. Vale, y ahora que estamos hablando también un poquito del mundo,
¿qué me puedes contar? Así como muy brevemente, en 2 o 3 pinceladas en cuanto a cultura, religión, política. O sea, no sé en qué se mete y en qué no se mete el libro a la hora de hablarte del mundo en el que ocurre la historia, pero así como en un par de pinceladas, ¿cómo está el mundo? A nivel cultural, a nivel político y demás. Bueno, pues la verdad es que no me meto mucho ahí en política, en esta novela precisamente, no, porque es más la amenaza global y demás, ¿no? Ajá. Pero el primer continente donde se desarrolla la historia son varios reinos, cada uno tiene su forma política, y en el pasado ha habido guerras entre ellos, ahora están en una especie de paz más o menos que no pueden, pues florece el comercio y demás. Y culturalmente son muy parecidos, la verdad. Y a lo mejor pues las típicas diferencias, ¿no?, que encontrarías de norte a sur Claro. o de reinos más tirando hacia el comercio, más expuestos a la variación cultural y demás. Religiones, tampoco en esta historia no tienen realmente peso las religiones. Sí que se habla de dioses, pero para que os hagáis una idea, no hay una religión dominante propiamente dicha, y luego cada cultura tiene sus dioses, pero y si esto sí se habla en la novela, hay no recuerdo qué personaje dice, pero bueno, vosotros tenéis vuestros dioses, nosotros tenemos los nuestros, pero en realidad son los mismos, ¿vale? Para que no sé bien cómo traslado, pero no hay un choque no hay un choque cultural o religioso entre religioso zonas, exactamente, ¿no? Vale. No, porque sí que están ahí mencionados, y cada pueblo y cada raza tiene sus dioses, y de hecho parte de toda esta movida de la historia tiene que ver con naciones de los dioses en su momento. Lo que pasa es que no están ahí, no tienen injerencia directa, no están ahí moviendo hilos ni nada. Eso, de hecho, se habla del libre albedrío de las criaturas de este mundo. No ayudan de vez en cuando, pero no ingieren. Vale. Y ya por ir encarando el final de la entrevista, entiendo que con 1062 páginas estamos hablando de historia autoconclusiva, o se nos abre aquí la posibilidad de ver más aventuras en este mundo. No, es historia autoconclusiva, así que empieza y acaba en las 1000 páginas, afortunadamente para todos. Y no más historias, porque la historia está cerrada para todos los personajes. No, salvo, como siempre digo, salvo que más adelante me dé por escribir un pequeño complemento ahí que publique en internet para acceso público. Ajá. No. Vale. Esta historia está cerrada. Vale, y en principio, ¿dónde vamos a poder encontrar el libro? Pues en la página, en la store de la editorial, de No Way Editorial. Vale, pero bueno, recordemos que, no sé si lo hemos dicho al principio o no, que es No Way Editorial, NOW Editorial. ¿No? W no, U normal. Es NOU Editorial. Vale, y vale, entonces podemos encontrarlo en la propia web de la editorial, y en algún sitio más. Pues está en la FNAC, si no recuerdo mal, y en algunas librerías que estaba viendo antes, además, y en librerías en general, supongo que lo podréis pedir y os lo llevarán, porque... Y entiendo eso, que lo que tú dices, ¿no? Sí. Que si te acercas a tu librería y lo pides, te lo pueden traer, ¿no? Pues, Elena, ¿algo así que se me haya pasado, que digas, a mí me gustaría hablar de esto? ¿Hay alguna cosita que se nos haya quedado en el tintero? No, bueno, sí, que cuando leáis la historia y descubráis el Dragon Puenting, que es una marca registrada, voy a dejarlo caer, ya me contaréis qué os parece esa forma de batallar a lomos de un dragón, que creo que es uno de los conceptos originales de la novela. De hecho, yo no lo he visto en otro sitio. Me gusta el concepto así de primeras de Dragon Puenting. En mi cabeza me puedo imaginar algo, pero bueno, cuando lo lea, a ver qué tal. Y bueno, entiendo que, como tú dices, ¿no? También si en el futuro o lo que sea publicas alguna cosita adicional en formato digital, podrán encontrarlo si te siguen en redes, ¿no? Sí, en redes, y bueno, estoy en proyecto de hacerme una página web, así que cuando la tenga publicada algún año de estos, ahí también. En redes me podéis seguir en Instagram. Vale, pues en elena.ramirez27 te podemos encontrar en Instagram, y en Twitter también, o... En Twitter también, que es @ElenaR27, pero Elena con H.
Eso es importante matización. Bueno, pues Elena, ha sido un placer tenerte aquí, porque además yo llevaba mucho tiempo queriendo que te pasases por Travesura. Por fin hemos tenido la oportunidad y lo has dejado caer. Estás trabajando en otras cosas. Eso significa que muy probablemente no va a ser la última vez que te tengamos por aquí. Ahora sí que es cierto que vamos a grabar más cositas tú y yo, pero es posible que en el futuro vuelvas por aquí, ¿no? Pues sí, espero que sí, ojalá pueda volver con más novedades literarias. Si saco el tiempo para escribirlas, que sí tengo proyectos abiertos, tanto de fantasía como de ciencia ficción, que estoy ahí embarcándome también en ese género. Pues bueno, por lo demás, ya sabéis, si decidís leer La profecía de las espadas, ya sabéis que podéis comentarnos también a nosotros en nuestras redes sociales, nos comentáis qué os ha parecido y nos vamos a despedir aquí y nos vemos, Elena, la semana que viene con otro audio. No vamos a desvelar de momento de qué, lo descubrirán la semana que viene. Así que un placer y hasta la próxima. Hasta la próxima.